Por favor, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Para soportar las tormentas. Diga conmigo, para soportar las tormentas. Una vez más, para soportar las tormentas. Sabe, hace muchos años escuché una frase que impactó profundamente mi forma de pensar y que considero necesitamos atender ya. Amados hermanos, creo que debemos de tener presente que nada en esta vida puede controlarse de principio a fin. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En otras palabras, todo en esta vida está sujeto a cambio, a modificación. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la frase que me impactó profundamente en mi forma de pensar y que considero necesitamos atender fue esta. Esta frase decía así: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y yo creo que muchas veces estamos idealizando la vida en el sentido de que nos olvidamos de prepararnos para aquellas circunstancias que pudieran llegar de repente. Vivimos en una generación en la que muchas personas no han considerado y menos han contemplado en su vida los de repentes que pudieran manifestarse como tragedias, como circunstancias que añaden a su vida dolor, como situaciones que pueden sacudirles. Sabe, en la vida vamos a enfrentar una enorme cantidad de sucesos que podrían tener la fuerza y el impacto tal, no solamente de darnos una sacudida, sino incluso podrían destruirnos en caso de que no estemos preparados para esa clase de eventualidades en nuestra vida. Por eso, amados hermanos, necesitamos vivir alertas, no con temor, no con inseguridad. Porque déjeme decirle que si algo nos atormenta es el estarnos preocupando y mortificando por cosas que no nos constan. Eso nos daña, eso nos afecta. El punto es que debemos de vivir y disfrutar la vida en plenitud, la plenitud que Cristo nos da. Pero al mismo tiempo tenemos que ser lo suficientemente sagaces e inteligentes para estar preparados para aquellas circunstancias que pudieran demandar de nosotros un extra en cualquier área. Puede ser en el área familiar, puede ser en el área emocional, puede ser en el área espiritual, puede ser en el área económica, puede ser en el área social, puede ser en el área física. Los de repentes de la vida nos pueden golpear por donde ni siquiera nos imaginamos. El punto es si estamos preparados para una eventualidad de nuestra vida o no. ¿Cómo puedo prepararme para una situación que ni siquiera he contemplado? Lo primero que necesitamos entender es que debemos ampliar nuestra visión y considerar las posibilidades que pudieran darse en nuestro avance hacia determinado objetivo o hacia determinada meta en nuestra vida. La Biblia enseña algo muy importante, y acompáñenme por favor a Eclesiastés capítulo 12, verso 1. En cuanto lo tenga, glorifique al Señor. ¿Ya lo tienen todos? Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. La palabra de Dios nos dice: acuérdate de tu Creador, es decir, involucra a Dios en tu vida cada día, porque llegará el momento en el cual enfrentes una tormenta que pueda provocar, en caso de que no estés preparado para superarla, amargura en tu corazón.
La amargura no brota simplemente de la nada. No cambiamos de la noche a la mañana. Las cosas se dan en la medida que nosotros las digerimos. Y si hay situaciones dolorosas que no aprendemos a digerir, se quedan en nosotros como una frustración. Y toda frustración que comienza a añejarse en nosotros brota en sí como una raíz de amargura que comienza a corromper nuestra identidad. Entonces comenzamos a perderle sentido a lo que hacemos, significado a lo que proyectamos, ganas a la vida. Yo no sé cuántos de ustedes le han perdido ganas a la vida o le han perdido motivación a algo que estaban ustedes llevando a cabo. Pero si somos honestos, la raíz de esa pérdida de motivación se debió a una decepción. Y tenemos que aprender a manejar las decepciones, las frustraciones, a fin de que podamos seguir avanzando en medio de esta vida que no se puede controlar. Digan conmigo, la vida no la puedo controlar. Y no hay nada en realidad que yo pueda controlar. Quisiéramos tener el control, pero en realidad no lo tenemos. Y lo que tenemos que aprender es a vivir sin él. Y eso a algunas personas, como a mí, por ejemplo, me genera ansiedad. Yo no sé cómo lidia usted con eso, pero si necesitamos en algún momento entenderlo, yo creo que es ahora. Mayormente cuando estamos en una etapa de definiciones, de qué es lo que queremos para nuestra vida y hacia dónde nos vamos a dirigir. Ahí es donde debes de darte cuenta que no puedes tener el control de todas las cosas. Y que si hay situaciones que salen de tu control y circunstancias que de alguna manera pudieran afectar tu vida, necesitamos aprender a manejarlas si no queremos ser arrastrados junto con ellas. Porque las circunstancias llegan y golpean muy fuerte. Y algunas de estas tienen la capacidad no solo de tambalearnos, sino tienen el potencial de destruirnos. El punto aquí es cómo puedo prevalecer ante la tormenta y cómo puedo salir adelante en medio de una crisis existencial, emocional, financiera, de salud, etcétera. Si algo, amados hermanos, está garantizado en esta vida, es que en algún momento vamos a enfrentar circunstancias difíciles, duras, injustas. Sin embargo, el que podamos salir adelante en medio de la adversidad dependerá principalmente de aquellos elementos con los que contemos en el momento de enfrentar la dificultad. Cada uno de nosotros, al momento de enfrentar la tormenta, tiene que echar mano de lo que tiene a su alcance. No puedes aislarte, no puedes vivir en una negación de que lo que estás enfrentando no te está afectando. Si vivimos en una negación, si vivimos aislados de la realidad, lejos de poder proveerle a nuestro problema una solución, lo único que estamos haciendo es alargando el proceso que dicha experiencia nos puede proveer, porque no todas las circunstancias negativas que enfrentemos terminarán en destrucción para nosotros. Si sabemos manejarlas, si sabemos digerirlas, nos van a edificar, nos van a hacer crecer, nos van a hacer madurar, porque de eso se trata la vida, de tener experiencias tanto positivas como negativas, y que a partir de estas se consolide nuestra identidad, se fortalezca nuestro carácter y crezcamos como hijos de Dios y como seres humanos. ¿No le gustaría a usted ser una persona más sabia? Necesita tropezar más, necesita enfrentar más problemas, necesita enfrentar más crisis. ¿De dónde surge la sabiduría? ¿De dónde surge la experiencia?
Pues de haber enfrentado situaciones difíciles en la vida y haber aprendido a superarlas. Si nos quedamos atorados en algún área de nuestra vida, no estamos aprendiendo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que sí, en la vida vamos a enfrentar situaciones difíciles, duras, injustas, pero el propósito de Dios es que salgamos adelante en medio de estas. ¿Cómo? Echando mano de lo que tenemos a nuestro alcance. Y creo, amado hermano, que cuando hay muchas circunstancias en esta vida que podamos enfrentar, aun cuando existan demasiadas situaciones que nos puedan superar, yo creo que debemos saber que Dios está con nosotros. Y no importa cuál sea la intensidad o la magnitud del problema que estoy enfrentando, el área en la que lo estoy viviendo, creo que hay algunas características y cualidades que debemos considerar en nuestra vida al momento de atravesar por la aflicción. Y quiero introducirnos a 6 características, 6 cualidades que considero indispensables en la vida de una persona que quiere soportar la tormenta que está atravesando. Yo le hago una pregunta y la pregunta es: ¿qué tipo de tormenta estás enfrentando en tu vida? ¿En qué área de tu vida estás sintiendo que estás siendo golpeado? En el área financiera, en el área emocional, en el área espiritual, en el área social, en el área laboral. ¿En qué área de tu vida estás teniendo una tormenta? Tu vida es semejante a un día soleado en la playa. Fantástico. Pero recuerda las palabras de Eclesiastés: involucra a Dios en tu vida, porque los días malos vendrán. Llegarán. Quisiéramos que nuestra vida fuera semejante a un día soleado en la playa, donde la marea es tranquila. Pero la realidad es que conforme avanza el tiempo, las condiciones van cambiando. Y cuando no sabemos manejarnos y administrar nuestros recursos, es que entramos en crisis. Una crisis financiera se da porque no sé administrar mis recursos financieros. Como lo recibo, me lo gasto, ¿verdad? Y entonces recurrimos al tarjetazo. ¡Qué hermoso! Es casi una experiencia religiosa el firmar, ¿verdad? Facilito. Y lo que tú quieras, te autorizan, si lo cubre tu crédito. El problema es a los meses siguientes, cuando tienes que pagar. Entonces, ¿por qué entramos en una crisis financiera? Porque no sabemos administrar nuestro recurso financiero. ¿Por qué entramos en una crisis emocional? Porque no sabemos administrar nuestros recursos emocionales. ¿Por qué entramos en una crisis laboral? Bueno, puede haber un mundo de situaciones, pero la realidad es que apunta a que no supimos manejar nuestros recursos, aquello que tenemos a disposición. El punto es que quiero que sepas que para soportar las tormentas de la vida necesitamos 6 elementos que tenemos que aprender a administrar durante el proceso que dure la tormenta. No todas las tormentas duran para siempre, pero no todas duran lo mismo. Algunas veces llega a suceder que una tormenta cae fuertísimo, pero no dura más de 5 minutos. ¿Cierto o no? Y te tocó salir en esos 5 minutos. Quedaste como sopa, dijiste, no, me apuro. Y después de que llegas a atravesar la calle, eso, hasta vuelve a salir el sol y tú estás completamente mojado. No sé si les ha sucedido, pero a mí sí me ha pasado. No todas las tormentas son para siempre, pero también es importante que sepas que no todas las tormentas duran lo mismo. Entonces tienes que aprender a administrar tus recursos, porque puede ser que esa tormenta que estás enfrentando sea demasiado breve y la puedas superar con facilidad, que incluso hasta quedes sorprendido y quedes asombrado de la rapidez con la que lo superaste. Pero hay veces en las que enfrentamos tormentas y esas tormentas van a postergarse, van a alargarse en nuestra vida. Y necesitas tener el recurso que te dé la capacidad de mantenerte estable, firme,
durante todo ese proceso. Porque de no ser así, quien va a sufrir las consecuencias eres tú mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito para soportar las tormentas? 6 elementos cruciales en nuestra vida. El primero de ellos es: conserva la calma. Dile a la persona que tienes a tu lado, cuando enfrentes una tormenta, conserva la calma. Les hablaba de la necesidad que tenemos de mantener el control sobre todas las cosas, sobre nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo cosas como estas: ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, puede hacer siquiera que uno de sus cabellos se vuelva blanco o vuelva a tomar el color? Ninguno de nosotros tiene la capacidad ni siquiera de tener control sobre sus cambios físicos. ¿Cómo vamos a tener el control de las circunstancias que nos rodean, de las personas que a nuestro alrededor están? Entonces, cuando atravesamos por una tormenta, lo primero que debemos hacer es conservar la calma y mantener nuestra paz intacta. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 5. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versos del 6 en adelante. Mantener la paz en nuestro corazón y conservar la calma dista mucho de vivir en la negación. Vivir en la negación y aparentar que no me duele o que no siento. No es lo mismo a administrar la emoción, administrar el suceso y aprender a digerirlo. Son dos cosas muy distintas. El problema es que a veces lo confundimos y pensamos que negando las circunstancias o las situaciones que enfrentamos de esa manera vamos a salir adelante de esa situación que nos incomoda. Y no es así. Tenemos que aprender a administrarnos emocionalmente y en todas las demás áreas de nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice la palabra del Señor así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En estos dos versos hay una clave interesantísima respecto de cómo puedo yo conservar la paz y mantener mi calma en medio de una tormenta. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios implica el tener una actitud en nuestra vida, y esta tiene que ver con sujetarnos y someternos a la voluntad de Dios revelada a nuestra vida. Escuche bien lo que voy a decir: a través del consejo de aquellos que nos presiden en el Señor. Dice la palabra del Señor: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. El lenguaje que está utilizando el apóstol Pedro es un lenguaje figurado en el cual nos está mostrando a través de una ilustración lo que todo creyente debe de hacer para mantener en su corazón estabilidad. Y lo primero que él hace alusión es que necesitamos tener una actitud de humildad hacia Dios y aquellos que a Él representan. La poderosa mano de Dios está representada por los 5 ministerios de gobierno dentro del cuerpo de Cristo, que son, y a unos, de acuerdo a Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la poderosa mano de Dios. Si nosotros vivimos bajo esa cobertura, bajo esa autoridad divina, nosotros estamos a salvo de toda tormenta. El problema que yo encuentro es que muchas personas están esperando reaccionar de acuerdo a la oportunidad que se les presenta, pero no quieren responder de acuerdo a la dirección que Dios les quiere dar a través de quien representa su ventaja en la tierra. Usted debería volver a escuchar la serie Los regalos de Dios, para que usted comprenda
que un pastor en su vida es un regalo de Dios para usted. Y que representa en su vida la ventaja espiritual que Dios ha determinado darle de acuerdo a lo que Él en su omnisciencia sabe que usted necesita. Tal vez el pastor que tiene no es el pastor que usted merece, no es el pastor que usted quiere, pero Dios ha determinado que es el pastor que usted necesita. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la gente corre tras lo que quiere y no tras lo que necesita. Entonces, cuando las personas están atravesando por una tormenta, lo más humano es que quieran reaccionar de acuerdo a la oportunidad. Pero lo que nosotros debemos hacer es que tenemos que aprender a responder de acuerdo a la dirección que Dios nos está dando a través de quien es nuestra ventaja. El buscar satisfacer solo un impulso siempre va a provocar un problema mayor en nuestra vida. Va a haber situaciones en las que nos sintamos agraviados y surgirá en nosotros el deseo de hacer justicia, vengarnos. Si actuamos de acuerdo a lo que nuestro impulso nos dicta, solo vamos a generar un problema mayor en nuestra vida. Ahora bien, para mantener nuestra paz y poder permanecer en calma en medio de los fuertes vientos y la tormenta, es necesario lo que el apóstol Pedro continúa diciendo: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Para tener claridad sobre de esto, necesitamos tener una identidad clara respecto de quién soy yo para Dios. Hoy hay muchas personas teniendo una fe tan pequeña, pero tan pequeña que su incredulidad la supera en tamaño y en potencia. Es decir, sí creen que Dios lo puede hacer, pero es más grande su incredulidad de creer que Dios lo puede hacer con ellos. Dios lo puede hacer con el vecino, Dios lo puede hacer con el hombre que está clamándole al otro lado del mundo, pero difícilmente lo hará conmigo. Entonces sí tienen fe, pero su incredulidad es más grande. Y eso nos impide recibir de Dios milagros. El apóstol Santiago lo dice así: pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces el apóstol Pedro dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Por qué debe de cuidar de mí? ¿Por qué puedo estar seguro que cuidará de mí? Porque debo de estar seguro quién soy yo para Él. Si yo no estoy seguro de quién soy yo para Cristo, tendré siempre dudas. Pero cuando tengo clara mi identidad, lo demás es consecuencia. Cuando yo regaño a mi hija, ella comienza a decirme: a ver, ¿quién me compró mi pinipón? Yo. ¿Quién me compró mis masitas? Yo. ¿Por qué te enojas? Si me amas. Ella se sabe amada. Lo demás es consecuencia. Nuestra identidad no debería estar basada en qué tan buenos hijos de Dios somos. Nuestra identidad debería de estar basada en qué tan grande es Él para con nosotros. Y ahí, en esa identidad, tener paz. Porque sé que Él va a cuidar de mí, no porque yo sea el mejor creyente sobre la faz de la tierra o el cristiano modelo sobre toda la tierra, sino solo por el hecho de que me sé su hijo. Y si soy su hijo, sé que para Él tengo valor. Y eso alimenta mi identidad y tiene el potencial de incrementar mi nivel de confianza. Entonces puedo depositar en Él mis preocupaciones. ¿Qué te está preocupando hoy? A mí nada. Entonces, ¿cómo estás diciendo que atraviesas en una tormenta?
Si atraviesas en una tormenta es porque hay cosas que están inestables, cosas que estás temiendo perder. Eso que estás temiendo, ponlo en las manos de Dios. No lo cargues tú. Hay situaciones en nuestra vida, amados hermanos, que son demasiado pesadas para que nosotros solos las llevemos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos aguantamos? ¿Qué dijo el pasaje al principio? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice la Escritura que dos son mejor que uno. Y vamos a ver este punto más adelante, pero quiero tocarlo. Y la Escritura dice que uno puede hacer huir a 1000, pero dos harán huir a 10,000. Si yo vivo bajo la dirección de Dios y me sujeto a lo que mi autoridad espiritual puesta por Dios en mi vida me indique, yo tengo el potencial de hacer lo que me proponga bajo esta dirección, incrementado en un 10%, en un 100% o más. 10,000, 1000%. Uno puede hacer huir a 1000, dos harán huir a 10,000, 10 veces más. ¿Comprende? El problema es que muchas veces estamos en medio de una tormenta y estamos nosotros a ver qué hago, a ver cómo improviso, a ver cómo lo resuelvo. No, usted tiene que venir al hombre de Dios que considera que el Señor ha puesto en su vida para darle dirección y preguntar. Si Saúl, para encontrar unas burras, buscó al profeta, ¿quién te crees tú para pensar que tus tormentas las puedes librar solo? Cuando tú vas al profeta y escuchas el consejo de Dios, tienes en él dirección que te provee paz y estabilidad. No es el hombre quien te lo da, es Dios quien te lo provee a través del canal que Él determinó dártelo. Recuerden ustedes al pueblo de Israel, en muchas ocasiones estaba enfrentando una batalla. ¿Y qué tenían que hacer? Recurrir al profeta. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes suben primero a la batalla? ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? Y quien les daba la estrategia era Dios a través de su canal. Amén. Entonces, si estás atravesando por una tormenta, lo primero que debes hacer es conserva la calma. Conserva la calma, no actúes por el impulso. Segunda cosa, lo que necesitas para soportar las tormentas es afirmar tus convicciones. Esto es crucial en la vida de un cristiano exitoso. Porque si no afirmas tus convicciones, las vas a comprometer. ¿Por qué? Porque no solo somos espíritu, somos alma y cuerpo. Y el problema es que cuando las tormentas de la vida llegan a nuestra vida, comenzamos a titubear sobre quién tiene el control y quién lleva la dirección de nuestra vida. ¿El espíritu? El alma comienza a golpear, como esas personas que están afuera del metro a las 6 de la tarde y quieren entrar. Así el alma dice: hey, tú ya no eres capaz, eres demasiado relajado. ¿Cómo que poner tu esperanza en el Señor? No, ¿qué no te duele lo que te hicieron? A ver, dame chance, yo dirijo esta situación. Y el alma está ahí golpeando. Déjame a mí tomar la dirección, porque no se vale lo que te están haciendo. Y el espíritu dice: estoy poniendo mi confianza en Dios, ya oré. Pero el alma dice: ¿y qué? ¿No te calienta? ¿No te enoja lo que te están haciendo? Por eso tienes que afirmar tus convicciones, porque el alma te va a empujar en la dirección de sus deseos.
Y no siempre estos son buenos para ti. He sabido de muchas personas que al atravesar por una tormenta no afirmaron sus convicciones y comprometieron sus principios e hicieron y actuaron y decidieron cosas que los marcaron el resto de sus vidas. Necesitas afirmar tus convicciones. Y entonces nos damos cuenta de la trascendencia que tiene el siguiente verso de la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice la palabra del Señor: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Tienes que afirmar tus convicciones. ¿Por qué? Porque el diablo continuamente va a estar buscando una brecha en tu cabeza. El diablo comienza a soltar cuando te ve inseguro, cuando te ve inestable, cuando sabe que una emoción está vibrando en tu cabeza, cuando algo te hizo enojar, y empieza a aventar sus flechas. Y no crea que nada más avienta de a una, avienta de muchas. El diablo estará buscando continuamente una brecha en tu cabeza. Constantemente te va a susurrar mentiras. Recuerde que él es el padre de la mentira. El problema es que muchas veces nos la creemos. Y es ahí donde la determinación que tengamos para mantenernos firmes en lo que somos nos va a permitir enfrentar la tormenta y salir ilesos. Pero para salir ileso debemos de dejar de ser ilusos. Si tú quieres salir ileso de la tormenta, tienes que dejar de ser iluso. Y tienes que ser objetivo en la forma en la cual vas a evaluar la situación que te está afectando, dándole la prioridad a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha mostrado, y afirmando tus convicciones. El guardar nuestras convicciones es un punto muy determinante, ya que en medio de las tormentas de la vida es cuando más vulnerables somos ante aquellas cosas que Satanás desea que cedamos. Sufres una decepción y el proceso comienza a generarte dolor, dado que no has tenido la capacidad de poderla asimilar y digerir. Ese dolor, esa frustración se añeja y provoca en ti una amargura que comienza a crecer por todo tu interior y comienza a empujar al alma para que tome el control de tu vida, y entonces tú, a causa de la herida, reacciones de una forma que de no haberla sufrido no harías. El problema no fue la herida, el problema fue nuestra falta de control para digerir el dolor que la herida provocó. Por eso es que tienes que afirmar tus convicciones. Dedicarle canciones, dice la Escritura, al corazón adolorido es como echarle vinagre a una herida. Pues me siento mal, ando volando bajo, y voy a tomar el consejo de esa piedra que en el camino me dirigía.
Hay quienes se deja guiar por una piedra. Tienen por maestra una piedra. Pero hay quienes tenemos la ventaja de confiar en el Señor y creer que Él hará en nosotros según ha dicho. La clave está en que afirmes tus convicciones. ¿Quién eres en Jesús? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿De dónde te sacó? Si tú no tienes claras esas convicciones, vas a volver a revolcarte en el lodo y serás como esa cerda lavada que vuelve a revolcarse en el lodo y como el perro que vuelve a su vómito. Pero cuando tú tienes convicciones de qué es lo que Dios hoy te está privilegiando tener y qué es lo que Dios te ha dado y qué es lo que Dios te ha brindado, entonces todo lo que haces es en respuesta a la gratitud que tus mismas convicciones afirman en tu corazón. Dele la gloria al Señor. Satanás no se va a cansar de golpearte. En las tormentas le encanta golpearte. Por eso tenemos que tener una convicción sobre qué hacer. Y vaya conmigo, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 16. Nos está hablando la palabra del Señor acerca de la armadura de Dios. Y el verso 16 es un verso clave, porque en el verso 16 encontramos el secreto de Dios para poder contrarrestar todos esos dardos de fuego que Satanás está enviando a tu mente, intentando encontrar o provocar una brecha en tus pensamientos. Y dice la palabra del Señor: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. La expresión del griego para esta declaración tomen es esa expresión que implica levantar del suelo. Es decir, cuando nuestra vida está en pasividad, en tranquilidad, en bonanza, podríamos decir que nuestra fe está en un nivel. Pero cuando atravesamos por la tormenta, necesitas tener la convicción para afirmar aquello que la palabra de Dios ha hablado a tu corazón. Y de esta forma evitar caer en un estado en el que antes de Cristo te encontrabas, o peor aún. Y para eso necesitas tener voluntad. Voluntad para llevar tu fe a un nivel más alto y apropiarte de ella. Porque el escudo, amados hermanos, al cual se refiere el apóstol Pablo en esta porción, la expresión que él está empleando viene del griego, que denota un escudo alto que cubría al soldado desde las espinillas hasta media cara. Ese es el escudo al que Pablo está haciendo referencia. En Roma había también el empleo de otro escudo, que era un escudo más pequeño, redondo, pero no es al que Pablo apunta. Cuando habla acerca del escudo de la fe, habla acerca de este escudo que cubre desde las espinillas hasta medio rostro. La visión no la obstaculiza. Debemos de seguir teniendo visión y objetividad mientras nosotros estamos afirmados en la fe. Y esta a su vez nutre y alimenta nuestras convicciones. Entonces, si el día de mañana, cuando sufras una decepción, no quieres terminar en un bar, no quieres terminar en una condición peor a la que en algún momento Cristo de ahí te sacó, lo que necesitas es afirmar tus convicciones. Y escuche lo que voy a decir. Nadie es demasiado débil como para no tener la capacidad de alimentar sus convicciones. Si no alimentamos nuestras convicciones y nos dejamos llevar por lo que nuestra alma exige como justicia al agravio,
Lo que hay detrás de ahí no es incapacidad para afirmar nuestras convicciones, es una nula voluntad de hacer las cosas como Dios dice que se hagan. No podemos decir simplemente es que me dejé llevar. No. Pudiste haber afirmado tus convicciones y no lo hiciste. Te gobernó el impulso y añadiste a tu vida más dolor que una solución. Punto número 3, si queremos soportar las tormentas, necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, vaya conmigo allá. Esta es una porción muy conocida. Mateo capítulo 7, verso 24, dice la escritura de la siguiente forma. ¿Lo tiene? Glorifica a Dios. Dice la escritura así: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esa casa está bajo una condición, la condición de estar enfrentando una tormenta. ¿Cuánto iba a durar? No lo sé, no lo dice la Biblia. ¿Qué intensidad o magnitud tendría? No lo sé, la Biblia me describe un poco, pero no puedo llegar a la categoría de huracanes, ¿verdad? Y decir, este está en categoría 1, 2, no sé. El punto es que la casa está siendo golpeada y tu vida va a ser golpeada en algún momento. Lo que va a determinar si tu casa, tu vida se mantiene en pie en medio de la tormenta es el fundamento que tengas en tu vida. Si tu fundamento son las emociones, tu vida se va a venir abajo. Pero si tu fundamento es la palabra de Dios, tu vida podrá prevalecer. Dice la palabra del Señor: cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Mismas condiciones, diferentes resultados. He sabido de cantidad de personas que hoy día domingo están en la iglesia y el próximo domingo no van a la iglesia porque el sábado o fin de semana tuvieron un problema y ese día se dedican a hacer todo aquello de donde Cristo les había sacado. ¿Qué nos ha faltado? Pararnos en la palabra de Dios, afirmarnos en la palabra de Dios. Mire, las tormentas de la vida van a llegar. En algún momento de la vida te van a despedir. En algún momento de la vida tal vez sufras una decepción. Tal vez sufras un menosprecio. Tal vez sufras una traición. Tal vez enfrentes enfermedad, tribulación, dolor, pérdidas. Aquí el punto es, ¿qué vas a hacer ante ello? Porque el cielo y la tierra pasarán. Las cosas que hoy tenemos como posesión y que consideramos preciadas, las materiales, mañana no tienen valor. La gran mayoría de ellas se deprecia. Piense usted por un momento, si llega a ver un automóvil modelo 94. ¿Cuánta gente fue asesinada por quitarle un auto de esos? Y hoy mucha gente no los quiere ni regalados. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo se han ido depreciando y han perdido valor. Pero a veces corremos tras lo que en realidad no trasciende. Y lo que quiero que sepas es que
Las tormentas van a llegar a tu vida, no sabes cuánto van a durar, no conoces la intensidad con la que van a golpear o la magnitud con la que llegarán, pero tienes que estar preparado, siempre apoyado en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y tengo que recurrir a la palabra de Dios, porque por eso la Escritura dice cosas como: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Necesitamos, en medio de las tormentas, conservar la calma, afirmar nuestras convicciones, apoyarnos en la palabra de Dios. Párate en la palabra de Dios. Lo demás es fluctuante. Solo la palabra de Dios es sólida, es fuerte, es total. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder para sostenerte. Memoriza la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Alimenta tu alma con la palabra de Dios. No dejes que tu alma se alimente de las emociones que las circunstancias le brindan. Porque si tú dejas que tu alma se alimente de las circunstancias, de lo que las circunstancias le brindan, tu alma estará en malas condiciones. Si la alimentas de la palabra de Dios, no tendrá espacio para lo que las circunstancias le ofrecen. Pero esto tiene mucho que ver con nuestra voluntad. Número 4. A veces es fácil simplemente hacer como que nada sucede. Y al vivir en esa negación, trato de conservar la calma. Reprimo mis respuestas o reacciones, aparentando que estoy afirmando mis convicciones. A veces es la vergüenza al que dirán, no, ¿cómo voy a volver a transgredir? Y no, ¿qué van a pensar de mí? A veces simplemente lo que estamos expresando no es la proyección de una convicción sólida, sino la reprensión a causa de la vergüenza. Y lejos de apoyarnos en la palabra de Dios, simplemente nos quedamos como en neutral, pensando que el tiempo nos va a sacar adelante. Pero donde muchas veces se nota que hay una fisura es en la actitud que tenemos para hacer lo que queremos hacer. Muchas personas dicen, hermano, ¿para cuándo se va a bautizar? Es que todavía no me nace. Hermano, ¿por qué ha dejado de congregarse? Es que no me nace ir a la iglesia. Pero busco a Dios aquí en mi casa. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos perdido la actitud. Y cuando pierdes la actitud hacia algo, pierdes la motivación. Y entonces ya las cosas no nacen, se forzan. Y cuando algo se forza, no sabe igual. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estamos forzándola? ¿O estamos realmente haciendo lo que es? Las tormentas van a golpear nuestra mente, nuestro corazón, nos van a mostrar el lado más horrible de la situación.
y le van a añadir a la situación. De eso se va a encargar el diablo a través de sus dardos de fuego. Y entonces nos hará ver cosas que no son. Y si nosotros le damos ese lugar, comienza a incendiarse todo en nuestro interior. Hace días vi un meme en el que decía: yo cuando entro a la iglesia y estaba un hombre en llamas dentro de una iglesia. Era Photoshop, pero vamos, algunas veces nosotros estamos así, quemándonos por dentro. Y es innegable el hecho de que la inestabilidad emocional pega directamente en nuestras actitudes, motivaciones. De ahí que las relaciones sean muy sensibles a la actitud. Una pareja, en la medida de que tiene interés, puede percibir un cambio de actitud. Y pueden escribirse las mismas palabras, pero la actitud se siente y se percibe diferente. Y puedo decirte un te amo, eres lo máximo, pero no se siente, porque la actitud cambia. Y es ahí donde te das cuenta que algo no está bien. Y entonces tienes que aprender a administrarte, aunque tengas que tomar decisiones difíciles. Pero lo importante ahí es salir de la tormenta. Algunos de nosotros corremos tras la nube. ¿Por qué? Porque no tenemos la actitud que nos guía hacia afuera. Entonces la nube por naturaleza, escúchalo, por naturaleza es empujada por el viento. No tiene un motorcito. Es empujada por el viento. Y lo natural es que se desplace sobre una trayectoria definida por el viento. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Nos movemos debajo de ella. Debiste haberlo superado hace mucho tiempo y hoy estar experimentando una vida plena en Cristo, pero te has mantenido bajo la nube. La nube no te está siguiendo. Es tu actitud la que está determinando cuánto dura la tormenta en tu vida. Y a veces esa actitud de apatía, de indiferencia, de tristeza, de soledad, de decepción, es lo que va forjando una nueva identidad en nosotros. Y termina transformándonos en alguien que no somos. Vea lo que dice la Escritura. Acompáñeme a 1 de Samuel capítulo 30, verso 6. David está atravesando por una tormenta, y es que cuando llegó al campamento ya todas sus pertenencias habían sido saqueadas y se habían llevado todo lo que él consideraba preciado, sus mujeres y sus niños. Y no solamente las de él, sino las de todo el campamento. Entonces los hombres de guerra se molestaron con David y comenzaban a hablar de apedrearlo. David es el culpable de que nos haya sucedido esto. Y David está atravesando por una tormenta. 1 de Samuel 30, verso 6. Y dice la palabra de Dios: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. ¿Qué hizo David?
pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Por difícil que sea, tienes que mantener intacta tu actitud. No es un mensaje motivacional. Este no es un mensaje positivista. Se trata de que salgamos ilesos de la tormenta. Y tu actitud determinará cuánto dura sobre tu vida. David podría haber comenzado a reclamarle a los demás. Pudo haber comenzado a hacerse de palabras con ellos. Pudo haber comenzado a pelear, a tratar de defenderse y decir: ¿tú qué vienes a decirme a mí si tú esto y esto? Y bien que te conozco. Pero David prefirió mantener intacta su actitud. Y él prefirió mantener una actitud de libertad a esclavizarse a una emoción que no lo edificaba. Porque las emociones tienen la capacidad de construirte o destruirte. Y la actitud es como la puerta que les da acceso o deja fuera aquellas emociones que no te convienen. El problema es que cuando empezamos a tener una mala actitud, le estamos abriendo la puerta a emociones negativas. Y eso comienza a mermar nuestro corazón. Nuestra fe, nuestra identidad, nuestras convicciones, todo lo que somos comienza a corromperse. Y la tormenta no ha arreciado. El punto es cómo la estoy manejando, cómo la estoy viviendo. Ayer leía una porción que alguien escribió y decía algo así: debemos enseñarle a nuestros hijos a correr bajo la lluvia, a disfrutar de las tormentas, porque no todas las tormentas en la vida son malas. A veces habrá tormentas en tu vida que te quiten los lastres, las cargas que te impiden ir más lejos. Y aunque al principio aparentemente sea una pérdida, en el futuro ves una ganancia. Así que entonces David mantuvo intacta su actitud. Cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Así que yo me lo imagino a David hablándole al sacerdote y diciéndole a Abiatar: trae el efod. La gente se sacó de onda. ¿Ven cómo David va y consulta a Dios a través del instrumento que Dios designó para él? David es el único hombre en la Escritura que a tipo de Cristo es rey, sacerdote y profeta. David a tipo de Cristo es rey, sacerdote y profeta. Solo Cristo es rey, sacerdote y profeta. David a tipo de Cristo es rey, sacerdote y profeta. No por el hecho de que David sea un profeta de Dios le exime de colocarse en su tormenta bajo la poderosa mano del Señor. Porque es lo primero que dijo el apóstol Pedro: si estás en una tormenta, busca cobertura. Él podría haber dicho: yo también soy profeta, yo he profetizado. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? No, él fue con el sacerdote y le dijo: trae el efod. La gente estaba observando a David. La reacción que David tuviera determinaría mucho de cómo la congregación o la gente bajo su mando iba a digerir la situación. Yo no estoy de acuerdo con esos pastores que dicen: es que la iglesia no quiere. No, realmente el que no quiere eres tú. Porque la iglesia va a digerir todas las circunstancias
que la iglesia enfrente como el pastor las digiera. El pastor determina si una circunstancia delicada se hace más grande o si una circunstancia delicada se hace pequeña. Y a veces el nombre del pastor va a pasar por dificultad, por causa de bajar de nivel, circunstancias delicadas. Pero lo hace por el bien de la grey. Porque sabe que si subiera de nivel las circunstancias que la grey enfrenta, la grey sufriría más que él. Así que prefiero que hablen de mí a que la grey que Dios puso a mi cuidado sufra. Y esas son cosas que solamente abriéndote el corazón de pastor es que puedes llegar a conocer. Porque son cosas que no ando ventilando todos los días. Ay, cuánto sufro por ustedes. No, realmente lo que hago, lo hago por ustedes y lo hago principalmente por Dios, que ha puesto sobre de mí esta responsabilidad. Pero es importante que entendamos eso. Como el líder digiere las cosas, la digiere la grey, lo digiere la congregación. Como el padre de familia, como la cabeza en el hogar digiera las cosas, la van a digerir sus hijos. La va a digerir la gente bajo autoridad. Quienes tienen vínculo, no te preocupes por lo que piensa el vecino. Porque mira, cuando yo tomo decisiones difíciles dentro de la iglesia, los que son vecinos se van a ofender y se van a ir. Pero los que realmente están conectados a mí van a digerir las cosas como yo las estoy digiriendo. Y si aún no las entienden, confían. No sé por qué el pastor decidió así, pero confío, aunque no lo entienda. Ahí te das cuenta, niveles de conexión y relación. David estaba siendo observado por la congregación y hablaban de apedrearlo. David por dentro estaba temblando, porque sabía que estos que él había formado eran recios. O sea, acuérdese que los forjó en la cueva de Adulam. Y ahí, ¿quiénes estaban? Los enlutados, los amargados y los endeudados, los más amolados. Y él fue luz para ellos. Forjó de ellos hombres valientes, esforzados, aguerridos, pero que no se andaban con medias tintas. Así que cuando hablaban de hacer algo, solo avisaban, porque el siguiente paso era tomar una decisión. Te aviso que me estoy sintiendo un poquitito incómodo contigo, David. Y estoy pensando en apedrearte. David sabía que ellos no estaban jugando. Así que más le valía tomar en serio lo que estaban diciendo si no quería las consecuencias. Entonces David por dentro está temblando, está sudando, sabe, me va a ir mal si no corrijo esta situación. Entonces llama al sacerdote Abiatar y le dice, tráeme el efod. Y cuando le traen el efod, lo que David hace es consulta al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? ¿Quién de ustedes, dijo Jesús, que quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula si tiene todo lo necesario para terminarla? No sea que habiendo comenzado, la deje a la mitad y todos los que observen comiencen a hacer burla de esa persona, diciendo, este hombre quiso comenzar y no pudo concluir. Pues antes de cualquier cosa me aseguro de qué es lo que quiere Dios. Pero la actitud con la que David iba hacia el efod lo decía todo, porque David confiaba en el Señor. David dependía del Señor. Y entonces David se acerca al efod sonriendo y todos están observando. David está digiriendo la situación para llevarla a un nivel tan bajo, tan pobre, que mientras que él lo digiere,
la gente pueda asimilar la voz de Dios. Y entonces David le empieza a hacer preguntas a Dios. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le responde: persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David no abrazó una nueva actitud hasta tener la respuesta de Dios. David abrazó la nueva actitud desde el momento en el cual iba a consultar a Dios, porque todo eso proyectaba a la gente la certeza y la seguridad que David tenía en el Dios en el cual él confiaba. ¿Qué dice tu actitud acerca de tu fe? ¿Cómo habla tu actitud de tu fe? ¿Cómo está, hermano? Gozoso. Avísele a su rostro. A veces nuestra actitud habla mal de nuestra fe. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Cinco. Si quieres atravesar intacto por una tormenta, rodéate de gente más fuerte que tú. Primero de Samuel capítulo 17, verso 45. Vamos solo unos capítulos atrás. Capítulo 17, verso 45, dice la palabra del Señor así: David le contestó a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. David hizo alianza con el Señor. Escucha esto. El éxito que tengamos al enfrentar nuestras tormentas se verá dimensionado por el tipo de personas de las que nos rodeemos durante nuestra tormenta. Lo voy a repetir. El éxito que tengamos al enfrentar nuestras tormentas se verá dimensionado. ¿Quieres tener un éxito pequeño? Rodéate de gente pequeña. Posiblemente ni siquiera alcances el éxito. Pero ¿quieres tener un éxito que sea arrasador, que sea contundente, que sea visible? Rodéate de gente más grande que tú. David tenía por alianza al Señor. Y cierto, todos los creyentes tenemos por alianza al Señor. Pero necesitamos a personas que nos aventajen en la fe, que tengan más carácter que nosotros, que tengan un caminar con Cristo, con mayores experiencias, para que esto pueda alimentarnos en el momento de dificultad. 6. Si quieres atravesar por una tormenta y salir ileso, necesitas profundizar en tu relación con Dios. En Lucas capítulo 5, verso 4, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: lleven la barca a aguas más profundas. Tenemos que ir hacia un nivel más íntimo con Dios. Es en ese nivel de intimidad donde Él se va a revelar a nosotros. En ese nivel de intimidad donde tú lo vas a conocer. Donde los que son solo espectadores no podrán imaginar todo lo que Él te va a revelar en el secreto. Pero tienes que profundizar en tu relación con Dios. Es ahí donde vas a encontrar el éxito, la fuerza, la capacidad para poder seguir avanzando y poder enfrentar tus tormentas y salir de ellas ileso. Considere lo siguiente: no existe tormenta que pueda superar el poder de Dios obrando a favor de los que le temen. Y aun cuando pudiéramos estar atravesando por aflicción, tristeza o dolor, en Dios tenemos la fuerza y la capacidad para salir adelante. Escuche esto: podríamos perderlo todo, pero si tenemos a Dios y nos descubrimos dentro de su voluntad, no nos hará falta nada. Porque incluso aquello que en apariencia perdemos, mañana se traducirá para nosotros en una ganancia. Si Dios te lo quitó, Él sabe por qué. Si Dios te lo dio, Él sabe por qué. El punto es que en medio de la tormenta tú te halles, te descubras en medio de la voluntad de Dios.
Acompáñeme a Hechos capítulo 16. Mientras que lo encuentra, déjeme leer esta expresión que tenemos proyectada en la pantalla. Y dice así: cuando las tormentas golpean fuerte en nuestra vida, pero nosotros nos afirmamos en la seguridad que nos ha dado la palabra del Señor, debemos saber que es posible que la forma en la que estamos respondiendo ante nuestra tormenta pueda ayudar a otros a confiar en Dios. Tu tormenta puede estar inspirando a otros a causa de la forma en la cual ven cómo estás respondiendo. ¿Qué es lo que le da a esta persona esa entereza, esa fuerza, esa capacidad? Y sin darte cuenta, estás inspirando a otros a acercarse a Dios. En Hechos capítulo 16, versos del 22 en adelante, encontramos la historia en la que Pablo y Silas son apresados. Y algo que me impresiona muchísimo es que después de haber sido azotados, golpeados, lastimados y privados de su libertad de manera injusta, la Escritura nos dice que ellos mantienen intacta su actitud. Lo que yo encuentro en ellos es una síntesis de los 6 puntos mencionados. Conservaron la calma, afirmaron sus convicciones, se apoyaron en la palabra de Dios, mantuvieron intacta su actitud, estaban rodeados de gente fuerte y profundizaron en su relación con Dios. Porque en medio de su tormenta ellos cantaban y alababan al Señor, y los presos los oían, y su tormenta fue testimonio para que el carcelero y su familia fueran salvos. Así que si estás atravesando por una tormenta, no es tiempo de darle la oportunidad al alma de tomar el control. Es tiempo de proseguir, dejando que Dios obre en nuestra vida a través de lo que Él quiera hacer. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.